Bueno, en el anterior capítulo habíamos hablado de cómo la línea secular, es decir, la que se institucionaliza desde la estructura político-administrativa jurídica del Imperio Romano, organiza que el modelo cristiano tomarse como referencia es el que se dispone entre Roma y Alejandría, lo cual está dando cuenta que había muchas propuestas. También es importante reconocer que las comunidades tribales como tales, las tribus, no son monoteístas, porque si no, las sociedades no son jerárquicas, los panteones teologales tampoco son jerárquicos. Y esto es así, entonces son politeístas. Y si bien hicieron una transformación, insisto, en varias generaciones hacia la forma cristiana en general y luego cristiana a la romana, que ya vamos a ver cuando hablamos de lo propiamente estructurado feudal y qué tuvo que ver en términos jurídicos la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica de Roma en ese tema, habíamos hablado que en muchos casos, como las ciudades eran saqueadas, se iban. Y como no había fuerza civil, no había fuerza militar, la gente seguía a ese sacerdote, es decir, ese clero secular. Entre las idas, que yo les había dicho, se va a crear un modelo de comunidades cerradas, no urbanas, ¿no? Que van a tener un ordenamiento productivo como feudo. Y la primera que se da va a ser la que va a proponer Benito de Nurcia de lo que es llamada la orden benedictina. Y acá tenemos, dentro de la línea administrativa clerical, dos lineamientos. Por un lado, el modelo secular que responde al modelo urbano del Imperio Romano, que es la que ha hecho y ha usado los templos paganos, por eso columnas con oro, figuras, estatuas, sacan las estatuas de Dios, se ponen estatuas de mártires, de papa, ¿sí? Y estas que van a tener como modelo organizativo una vida comunal y una vida con reglas precisas. Está tan lejos Roma, ya Roma no puede mandar órdenes. Los caminos están saturados de sacadores, de tribus, de gente que se mueve. Entonces se autorregulan. Y esto es lo que se llama la línea reglar, es decir, la que se dan las reglas. Comunidades que vivían limitados los recursos, ya teníamos mucho. ¿Querés poner la de Capadocia? Inclusive mucho más antigua, que tienen que ver más con modelos asiáticos del ascetismo. Por ejemplo, cuando vayan a Turquía, vayan a la zona de Capadocia, van a ver cómo en la montaña se hicieron habitaciones, templos, inclusive hay una ciudad subterránea que primero se hizo para una vida contemplativa, volvemos de nuevo a lo que ordena la patrística y ese San Clemente, ¿no? A la vida contemplativa, y luego con el avance del Islam fue usado para esconderse. Hay kilómetros de caminos, zona de dormir, para comer, para guardar, para los animales, por ejemplo, en este modelo de la Capadocia turca. Volviendo a San Benedicto, y esta orden que da origen a los monasterios, que son el pie para el modelo de los feudos eclesiásticos, es decir, dirigidos por alguna figura religiosa, y la cabeza, así como decíamos que en el modelo de la línea secular es el párroco,
el obispo, el arzobispo. Acá lo que vamos a tener es, el que dirige es el abad. En el caso del hombre, abadesa en caso de mujer. ¿Qué lugares buscan para estar? Vamos a ver dos figuras importantes. Una, si vamos a sacar esta presentación y vamos a hacer una presentación de lo que fue y es el lugar del primer monasterio benedictino. Lo vamos a ver en dos momentos. Una, en el momento de cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Espere, muy bien, espero que sea esta. No, no es esta, entonces que la vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir la otra. Esta no es. ¿Y dónde está la otra? Bueno. Bueno, no tengo la vieja. Fue totalmente destruido en tiempos de... en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado, ¿no? Acá está. Esperen, voy a borrarles esta. No soy muy buena en esto, ya quedó claro, ¿no? Entonces, ahí está. Fíjense una foto en el año 47. El monasterio quedó totalmente destruido por las bombas, tanto aliadas como nazis, especialmente cuando Italia sale de la guerra, deja de ser aliada de Alemania. Porque yo ahora les voy a mostrar así la anterior, que es como se ve ahora, es una reconstrucción, pero en esa foto actualizada, lo que yo quiero que ustedes vean ahí es el lugar en que está. Fíjense en la terraza, ¿sí? La terraza escalonada de la producción. Y obviamente, esto hoy significa que en su momento no tenía acceso con los caballos, estaba en una zona geopolítica de difícil acceso. Y este modelo lo comenzaron a tomar todas estos grupos, estas comunidades que guiadas, comunidades sacerdotales, clericales o con laicos, que empezaron a tomar justamente para salvaguardia. Ven acá varias fotos, espero que las estén bien. ¿Las ven? Bueno, entonces, fíjense la particularidad de esta foto. La foto grande que acá ven es un valle con cerros en Grecia, Meteora se llama el lugar, y tiene estos conventos acá arriba que inclusive para subir tenían que hacerlo con sistemas de polea, donde podían tener una vida bastante cerrada, pero al mismo tiempo, trabajando la piedra, vivían de las donaciones, a veces podían tener algún huerto, algún animal que les permitía sobrevivir, porque tenían una vida bastante limitada. Ya había convento de hombres y convento de mujeres, es decir, una vida colectiva, respetando las diferencias de género. Y cuando estoy diciendo esto, también quiero aclarar, espérate que quiero mostrar otra cosa, quiero aclarar para que no quepa la menor duda, pues siguiendo con esta historia de los modelos, espérenme un segundo, acá está, de los modelos
de lo que es el clero y estos que creen que siempre fue lo mismo, y yo les insisto que no fue siempre lo mismo, muy bien, es decir que la iglesia cristiana que toma Roma se define católica, es para todo, y apostólica, que sigue las enseñanzas de los apóstoles. Si hay algo que en las primeras centurias de la iglesia cristiana se tomaba, es decir, que el clero cristiano tomó, es que los apóstoles de Cristo, la mayoría eran casados y tenían hijos. Entonces, no había una posición rígida sobre que debía o no debía casarse. Y la línea secular solía estar, la mayoría estaban casados, sin ningún tipo de problema, ¿no? Mientras que la línea reglar, por lo general, como se vivía en comunidad, se mantenía la diferencia de sexo. O sea, era una práctica, pero no una obligación. Pero fue una discusión que se da en la formación del cristianismo, de los distintos cristianismos, y el tema es que justamente en la disputa de la organización de la patrística y este concepto que la carne es lo que te lleva al pecado y la figura de la mujer, se recomendaba, se recomendara que si querían ser maestros, se tenían que casar con el conocimiento, tenían que ser célibes para dedicar solo su cabeza. Después había en algunas partes algunas reglas como estas, por ejemplo, que en España el cura no tuviera relaciones sexuales con su esposa el día antes que diera misa. Dice, bueno, pero daban misa todos los días. Bueno, y recién en el concilio de Nicea es que se acepta a los curas si se han casado antes de ser cura. ¿Sí? Y hay una disputa en donde en algunos casos algún cura dejó a la esposa para poder ser papa. Algunos papas tuvieron amante e hijo, como el famoso Alejandro Borgia, con todos los César, Lucrecia y Juan, tuvo como 12 hijos, y ahí la cosa se puso más dura porque hubo decisión de que no, para evitar la división de los bienes patrimoniales de la iglesia, o sea, el Vaticano, que ustedes conocen, los estados pontificios. El problema más serio es la herencia de la propiedad, lo cual se determina que no tiene propiedad privada el cura. Entonces, si muere, la familia quedaba desterrada y bueno, en esto de la disputa, que la sexualidad es mala y todo eso, lo que se llega a decidir ya mucho más tarde, allá por el 1100 y pico, si no me acuerdo, porque ya no me acuerdo, pero sí se los voy a buscar, déjenme. Acá está. En 1095, el Papa Urbano II, que lo van a escuchar seguido por las cruzadas a este Papa, el Papa Urbano, lo vamos a escuchar mucho, hace vender a las esposas de los sacerdotes como esclava y que ordena que sean abandonados los hijos. O sea, el sacerdote o vende a la esposa y a los hijos, la plata de la venta de la esposa fue para los estados pontificios, y el que no estaba de acuerdo tenía que abandonarlos. Y este elemento que estamos hablando acá en
95, es decir, hasta una generación después, en 1123, Calixto II, en el concilio de Letrán I, ¿sí? Decreta que no son válidos matrimonios clericales. Esta conflictividad es uno de los temas que va a hacer que la iglesia de Bizancio se separe, ¿no? Y los popes, que es el modelo administrativo que organiza los patriarcados de la iglesia ortodoxa, sí se pueden casar. Fíjense, ¿no? O sea que, no digo por esto del celibato que tanto se habla, fue un conflicto a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? Sigue siendo un conflicto hoy, pero para que vean, esto que creen que las cosas son rígidas y una sola, no es así. Pero en los monasterios, aunque se cuentan que había bastante aborto, esto también hay que decirlo, los monasterios se conformaron con las reglas de San Benedicto. Y vamos a ver algunas de esas reglas que nos permita pensar cómo fueron estas reglas. No, espérate. Ya en algún momento voy a ser muy buena con esto, ¿saben? Pero estoy mejorando porque antes no las abría, Sofía me retaba porque no las abría. Ahora por lo menos las tengo, ¿viste? Sabemos que sí, Eda, que va a ser muy buena. Ay, gracias, me tienen fe, qué suerte. Bueno, las reglas, que es un libro gigantesco, ¿no? Ahí ven cómo fue totalmente organizado, un texto de muchas hojas, que se hace en ese Monte Cassino que vimos derruido, ¿no? Y que se terminan de institucionalizar allá por el siglo VI, y se aprueban, lo aprueba el papado, ¿no? O sea que, bueno, tardan, no sé si notan mucho por el hecho de las dificultades que había para encontrarse. Y fíjense acá, lo primero que aparece es este concepto que yo les decía de monje, ¿no? No son cura, no son sacerdotes, sino monje. Cenovista, que son los que viven en monasterios bajo una autoridad del abad. Anacoretas o ermitaños, es decir, viven en soledad, viven con, no, van a rechazar los lujos que tenía la línea secular, que no la habían producido ellos. Es que cuando el Estado romano les entrega los templos de los dioses paganos, se quedaron con eso. ¿Se entiende? Establecieron como el modelo artístico. Pero sí, se trabaja el concepto de comunidad, un concepto de lo que se llama el cristianismo primitivo, y el concepto de hermanos, ¿no? Donde se establece la obediencia, el silencio. Creo que es uno de los motivos, chicos, que yo no podría nunca, no podría participar de estas prácticas. Que se va a hacer, nadie es perfecto. Y lo que se organiza en esto de la vida humilde ya vendrían a ser los famosos votos, ¿no? De pobreza, castidad y obediencia. La organización de la vida comunitaria estaba absolutamente reglada en lo que se llama las horas canónicas, es decir, horas en donde se establecía cuándo levantarse, las actividades de trabajo que tenía que ver con los recursos de la satisfacción de las necesidades básicas, cuándo se tenía que leer,
dónde se tenía que leer y dónde se tenía que escuchar. En este sentido, me parece que es importante, volvamos con nuestra patrística, nuestro convento, Sofía, es importante marcar que obviamente se hace con luz de día, ¿no? No es como nosotros que tenemos electricidad. Entonces, esto de levantarse a las 5 de la mañana con el alba, siguiendo el orden, porque el calendario litúrgico está absolutamente vinculado a, a los solsticios, los equinoccios, y por eso fue una dificultad cuando en el siglo X, con Gregorio VII, se descubre que se ha pasado la fecha que correspondían a la Pascua y el inicio de la primavera, claro, porque las famosas 14 horas del año, porque el año son 300, la vuelta de la Tierra, entonces tuvieron que agregar ese concepto del año bisiesto para ordenar el calendario, y ese famoso calendario gregoriano que tenemos hasta hoy. Entonces acá la vida está regida por el sol, ¿no? Y además, en esta vida contemplativa, la comunidad reparte los roles. Reparte los roles, lo cual implica que crean circuitos diferenciados de conocimiento. Y insistamos de nuevo con lo mismo, con un concepto de meritocracia en cuanto a qué es lo que hace mejor para la comunidad. Y esto en esta primera etapa es así. A medida que se desarrolla y se institucionaliza el modo de producción feudal y una clase social va a ser la dominante con un modelo de herencia primogenital, bueno, los monasterios ricos van a ser usados como prenda para los segundos, terceros hijos de nobles. Entonces, ahí como diría, ahí empezó a jugar la meritocracia en términos de la capacidad económica familiar, porque hay una división social del trabajo. Entonces el monasterio, algunos más ricos, algunos más pobres, en esta etapa están por fuera de la posibilidad de dominio de Roma. No hay lo que ustedes llaman Estado en términos de una estructura administrativa territorial organizadora. Entonces, lo jurídico, es decir, la ley, es decir, la pena, es decir, cómo se ejerce la justicia, bueno, lo ejerce el abad, lo ejerce la comunidad, mezclando el delito con el pecado, ¿no? Delito y pecado van a estar unidos, en algunos casos, podríamos discutir todavía hoy en algunas sociedades hasta dónde es pecado y es delito, por ejemplo, la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Oscar Wilde en 1904 fue puesto preso por homosexual, ¿no? Para nombrar un tipo destacado del principio del siglo XX, pero podríamos decir qué tipo de persecuciones hay. Entonces, en esta primera fase, no es que se ha perdido el circuito de las formas de enseñar para la selección de los que van a ser cleros de la línea secular en las ciudades. Siguen siendo las grandes, iglesias centrales, o sea, los templos centrales, las catedrales, con su educación catedralicia, los parroquiales intentan dar lectura y escritura, obviamente de latín, porque ahí está el conocimiento, latín, pero obviamente la calidad de la propuesta es muy baja, porque están siempre en permanente saqueo, o sea, 410, 457, digo, cada una de las generaciones, porque la institucionalización educativa como manifestación de la institucionalización política, cuando hay conflicto político, hay una gran diversidad de educación. Curiosamente, en estos espacios reducidos, en donde hay una cierta paz y una cierta producción y una cierta posibilidad de excedente,
y se han guardado los libros, ahí va a generarse este concepto de que el latín se convierte en una lengua culta, porque no es la lengua hablada, ¿no? Y que solamente algunos pocos leen. Pero parte, insisto, en la didáctica de la pedagogía de San Clemente, parte de esta formación del clero va a estar puesta en su aprendizaje de lectura del latín, de la caligrafía, escuchen esto, no estoy diciendo de escribir, de la caligrafía, porque básicamente hay pocos escritores en esta época con la base cristiana, son más bien paganos como Boecio y algunos otros, sino que ellos se autotitulan como copistas, copian la palabra de Dios. Por eso son copistas, por eso vale más la caligrafía, la gramática se convierte en el arte de dibujar las palabras, dibujar las letras, ¿sí? Más que comprender la lectura. Y lo que sí tiene fuerte impronta es justamente la memoria, porque hay pocos libros, entonces vos tenés que saber de memoria para convertir a los paganos en cristianos. No siempre podés tener un libro y además no hablan latín, o sea que es tonto que le leas en latín porque no lo entienden. Entonces, lo que tenemos son grandes predicadores. Entonces, parte de la formación del clero, ya sea secular o como el reglar, va a estar dado por la retórica. Por la retórica. Y adentro de los cleros van a darse circuitos diferenciados, porque, o sea, como se entra a las órdenes a una edad de joven, uno tendría que decir que es un nivel educativo superior. Entonces, el aprendizaje de las primeras letras, ¿no? Los primeros elementos de socialización y educación va a depender de las posibilidades económicas, materiales de estos individuos. Pero el clero siempre tiene en la vista la selección de los mejores para hacer unos propios. Por esta cosa que aún casados con hijos no pueden heredar. Esto es como importante porque ahí hay una selección, una exigencia de meritocracia cuando quieren continuar con los procesos de continuidad de sus comunidades. Arturo, te escucho. Sí, no, justamente quería preguntarle, porque, o sea que estos copistas, digamos, esta escritura, que en realidad es una escritura, pero que están copiando, esta caligrafía, pero que en sí sería un tipo de escritura, digo, vino también junto con vino a intensificar, digamos, si quiere decir en palabras de Ong, porque justamente acá tengo una cita, esto de la oratoria, ¿no? De la retórica. Muy bien, la retórica es el concepto griego de lo que es la oratoria en latín, sí. Aprender a hablar, aprender a convencer, que en el modelo cristiano se entiende como prédica para convertir. Si quiere le leo la cita. Pero, por supuesto, porque ¿podés darle el título del libro? Es un texto... On, oralidad y escritura, tecnología de la palabra. Es un concepto que vieron que la cátedra usamos mucho, más que alfabetización, ¿no? Sí. Que dice, así pues, desde el principio la escritura no redujo la oralidad, sino que la intensificó, posibilitando la organización de los principios o componentes de la oratoria en un arte científico, un cuerpo de explicación ordenado en forma consecutiva que mostraba cómo y por qué la oratoria lograba y podía ser dirigida a obtener sus diversos efectos específicos. Y también en términos de tecnología de palabra, a diferencia de esos templos que quedaban con esa rémora pagana, empieza a utilizarse como tecnología de la palabra la pintura y la escultura. O sea, se pinta, se hace escultura, se hace sobre relieve, el relato de la vida de Cristo, de los santos, de Dios. Y acá no es el arte en términos de expresión estética, sino que en términos de tecnología de palabra. Volvamos siempre a esta idea
¿no? De tecnología de palabra, de una forma de escritura. Ellos cuando están viendo esa pintura, no la están viendo, la están leyendo. Se están convirtiendo, están viendo el relato de la historia. Por eso van a ver, qué sé yo, la capilla en Padova de Giotto, que en algunos casos no tienen nombre las pinturas medievales, pero sí van a ver los pecados capitales, las virtudes teologales, o sea, componentes del mundo religioso. Hay poco del mundo profano en lo que nosotros llamamos arte, pero que acá tiene que ser leído en clave de estrategia didáctica, ¿sí? Es una enseñanza, un componente de la enseñanza. Ven como acá uno cambia algo que nosotros lo entendemos hoy como arte, y lo van a encontrar como arte medieval, en realidad era una estrategia didáctica para enseñar sobre la vida de Cristo, especialmente a los pobres, inclusive en algunos casos ricos, germánicos, pero que no saben leer y escribir. Como el caso del gran rey Carlomagno, que no sabía ni leer ni escribir. Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando trabajemos justamente las propuestas educativas de la etapa de estructuración feudal. Entonces, lo que acá tenemos es, digamos, uno tiene que caracterizar los circuitos diferenciados de educación, así como hablábamos de la Agora, en donde los padres pobres llevaban a sus hijos para que viendo, practicaran, copiaran, ¿no? De alguna manera, la palabra clave que el cristianismo usa es la emulación. Es decir, imitar la vida de. Entonces, estos elementos que tienen que ver con aprender haciendo, en la práctica, emulando, copiando, viendo cómo el adulto te dice que lo tiene que hacer, que forman parte de alguna manera de componentes características de la socialización y de la educación de las comunidades primitivas, sigue siendo acá una clave en el circuito diferenciado de los que menos tienen, en el circuito diferenciado para los pobres, con una fuerte presencia de un clero cuya misión de salvar alma va a estar dado por la necesidad de convertir a todos estos pueblos germánicos que eran paganos, ¿sí? Que eran paganos. Hasta acá hemos visto la etapa, entonces, poniendo hincapié en el mundo de esta educación superior, que es el clero que forma a los maestros con este fin de salvar almas, porque sabemos que el resto mantiene esos circuitos, los guerreros del aprendizaje también en la práctica, y el pueblo en el alfabeto en el mundo del trabajo, de la práctica, imitando a sus padres. Bueno, próximo capítulo veremos qué pasa con la estructuración del feudalismo entre ese siglo 9 al 11. Nos vemos la próxima entonces.